episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como de costumbre, la idea de nosotros con este programa es educarnos sobre la tecnología que nos rodea, tecnología que es muy útil, pero que al mismo tiempo representa grandes retos. Y para los fines, como ya también es costumbre, me acompaña Jesús Sánchez. Bienvenido. Hola Rocío, saludos a la audiencia y vamos a dar formal inicio a nuestro segmento RetroTech y nos vamos nada más y nada menos que para el año 1974. Hay que mencionarlo. Cuando se habla de computación, el nombre de Gary Kildall tiene que estar ahí sí o sí. Y quizás el público desconoce este nombre porque muchas veces las academias han hecho un flaco favor en lo que sería el contexto histórico de la computación, pero el nombre de Gary Kildall hay que mencionarlo. Comenzamos utilizando procesadores Z80 de los Zilog, que es, digamos, que el procesador que más dolores de cabeza le ha dado a Intel, porque todavía hasta la fecha, hasta las calculadoras de bolsillo utilizan Zilog 80. Y también el Intel 8080, que es el precursor, o digámoslo así, el tatarabuelo de la arquitectura x86. Pero eran procesadores de 8 bits. Ya ustedes saben, 8 bits, 16 kilobytes de memoria, como mucho, y estoy exagerando. Entonces, imagínate, con disquete de 8 pulgadas, 5 1/4. Sí, porque esto, hay que decirlo, conecta con lo que hablamos la semana anterior en RetroTech. En efecto. Recuerden que hablamos de Osborne 1, que fue la primera computadora portátil comercial, que fue un éxito de ventas en 1981, 1982, y precisamente era Zilog 80 lo que estaba utilizando, y tenía ese programa CP/M, que como bien dice Jesús, es precursor de cosas más conocidas como el sistema operativo Windows y MS-DOS. Pero, ¿qué es lo interesante de CP/M y por qué estamos hablando de esto aquí? Lo que lo hizo interesante e importante en la época, y la razón por la que fue el estándar de oro en los 70s y parte de los 80s, era la modularidad, la arquitectura modular. Tenía unos componentes que funcionaban por separado, tenía BIOS, que es un concepto muy conocido, lo que permitía la comunicación a nivel de hardware y máquina, o sea, a nivel de software y hardware más bien. También había una unidad que se dedicaba a interpretar los comandos que le daban los usuarios, y había otra unidad que se encargaba de manejar drivers y archivos. Y esa modularidad era lo que permitía que CP/M se pudiera adaptar a varios sistemas. Por eso mencionabas, Jesús, Intel 8080 y también Zilog Z80. Exacto, porque con CP/M comienza la portabilidad en microcomputadoras. Ya existía la portabilidad, pero ya para grandes computadoras. Venía de la mano de Unix, pero no había, digamos, que la fuerza financiera y monetaria para tener un Unix. Eso era ya para temas de investigación. Pero yéndonos un poco más lejos, CP/M fundó las bases para lo que sería MS-DOS, que en ese entonces Seattle Computers, ahora Microsoft, sí, Microsoft se llamaba Seattle Computers para los que no lo sabían, necesitaba desesperadamente un sistema operativo para poder hacer negocio con IBM. Ellos estaban viendo Unix, estaban viendo otros sistemas operativos, y el asistente de Gary Kildall, que para su tesis de grado estaba haciendo una versión propia de DOS, QDOS, Quick and Dirty Operating System, Tim Patterson, y le compraron QDOS con todos los fuentes, no recuerdo por qué cantidad de dólares, pero no fue alto. Y eso, vamos a decirlo así, un ingeniero con una visión brillante, pero con una pésima suerte. Lamentablemente hay gente así en la historia, y el caso de Gary Kildall es uno de esos, que de hecho en nuestro próximo RetroTech vamos a hablar en más detalle
de todos los aportes que hizo esta persona, porque fueron muchos, es una persona realmente importante cuando hablamos de la evolución de las computadoras, programas y demás, y por eso hay que dedicarle su espacio, porque sí, el señor era un genio, hay que decirlo así. Algo más que queremos comentar acerca de CPM es que también por esa modularidad y por la forma en que funcionaba, permitió la creación de un ecosistema de aplicaciones. Y si bien en ese entonces las aplicaciones no eran como las aplicaciones que conocemos hoy, eso era parte muy importante de la funcionalidad del concepto de computación a nivel ya personal. Porque recordemos que antes de esas computadoras que se llaman personales, lo que había era mainframes, computadoras tan grandes que podían ocupar este estudio completo, por ejemplo, y que requerían de una serie de facilidades de aire acondicionado, por ejemplo, de climatización controlada. No era tan fácil, o sea, mainframe era algo que estaba destinado para investigación, para grandes centros de investigación, universidades, pero no era algo definitivamente ni para oficina ni para casa, mucho menos. Y vamos a decirlo de esta manera, lo que eran las microcomputadoras en ese entonces eran del tamaño de un freezer. O sea, vamos a decirlo de esa manera. Pero CPM fundamentó las bases para lo que hoy en día es el BIOS. Y todo el mundo que tiene una computadora hoy en día sabe lo que es el BIOS. No hay mucho que hablar. Bueno, eso es un componente de hecho que es básico, tal y como indica su nombre, porque es lo que significa. Es una unidad básica que permite la comunicación a nivel de hardware y ya sus componentes. Sí, para el tema de entrada y salida. Sin eso no hay nada, básicamente. Literalmente. Y vamos de RetroTech, vamos a actualidad tecnológica. ¿Qué te parece? Claro que sí. Hay mucha tela por donde cortar en esta ocasión. Ajá. Y tela por donde cortar, vamos a iniciar con el logo del servicio funerario, perdón, con el logo nuevo de Instagram, porque realmente era necesario. Tú sabes que yo no entiendo cuál es la estrategia de Instagram en estos días. Si tú te fijas, a lo largo de 2026 ha habido una serie de medidas o de toma de decisiones que pudiéramos decir que son patadas voladoras. Y esa es una expresión muy dominicana que aquí aplica perfectamente, porque son muchas las ocasiones a lo largo de los últimos meses que de Instagram salen herramientas, funcionalidades o cambios a los que les tienen que dar para atrás, porque la gente no los acogió, porque provocó alguna queja o simplemente porque no funciona. Con el caso del logo está pasando lo mismo. No estoy diciendo que ellos lo vayan a cambiar y a volver a poner el que estaba. Simplemente lo que comentamos aquí es que el logo no ha tenido buena acogida y cuando comparamos el logo de ahora con el que estaba antes, nos damos cuenta de que hay un problema fundamental de lectura porque fácilmente parece que dice Instaxam y no Instagram. Exacto, y ahí es que viene lo que estoy diciendo. La tipografía parece como de un obituario, para un servicio funerario. Y cuando ellos lo lanzan, que siempre lanzan la propuesta en blanco y negro, letras negras, fondo blanco. Yo le comenté a Rocío, cuando Rocío me envió eso, yo dije, pero esto parece de un mortuorio, literalmente. Más o menos que sí. Lo curioso del caso es que Adam Mosseri, que es el jefe de Instagram, él es que siempre da los avances y las innovaciones que salen, y en esta ocasión no fue la excepción. Y él se pone a decirle al público que este es un logo que representa la esencia de Instagram, que mantiene la simplicidad que siempre ha caracterizado a la plataforma. Y yo sé por qué tú te estás riendo. Porque usar Instagram es cualquier cosa menos sencillo. Menos sencillo. Es que yo tengo que reírme porque el chiste habla solo. Porque por más que se ve el funcionamiento de Instagram, que simplemente ver reels y scrollear, eso es para el usuario. Ahora, para el creador de contenido es toda una maldición. Porque hay un sinnúmero de cosas y parámetros, más el infausto formato aquel, tipo banner, Bueno. que tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Mientras que hay otras
otras plataformas, otras redes, que mantienen su simplicidad real. Un ejemplo de ello es TikTok. Yo creo que es demasiado simple, o sea, demasiado, pero funciona. Twitter, X, no ha variado mucho, sigue funcionando, sigue en su esencia. Es que ese es el problema de Instagram. Después de que fue adquirido por Facebook y que Facebook eventualmente se convirtió en Meta, lo que sucedió con Instagram es que le ha estado cayendo atrás a cada tendencia que aparece. Empezó Instagram siendo una plataforma muy sencilla, que la intención era subir fotos y aplicar filtros artísticos. Ese fue el primer concepto de Instagram, que antes incluso tenía otro nombre, que era Bourbon. Pero eso fue, estamos hablando del 2005 más o menos. 2010 realmente. 2010. Bueno, sí. El asunto es que Instagram realmente empezó con un concepto muy sencillo. Pero vino Facebook, adquirió la plataforma por una cantidad bastante considerable de dinero, hay que decirlo. Y desde ese momento empezó a aplicar cosas que estaban en Snapchat, Sí. que en ese momento era una de las redes que más utilizaba y que era un parámetro. Sí. Luego vino TikTok y ahí empezaron también a tomar temas de TikTok. Y hoy día Instagram es simplemente un híbrido de muchas cosas. También tomaron temas de mensajería de WhatsApp. Había una broma interna en un sitio donde yo trabajaba cuando salió este Frankenstein, este adefesio, o sea, este ornitorrinco tecnológico, porque terminábamos diciendo, ok, what's Snapchagram? Y tú dirás, pero Exacto. eso es lo que está representando. Pero imagínense, ya tenemos demasiada tela por donde cortar con esta gente de Instagram, que también son parte del próximo problema que tenemos que mencionar aquí en Actualidad Tecnológica, donde ya de repente todo es hecho con IA. Y ahí eso, no sé si reír para no llorar, llorar para no reír, no sé, algo de ironía. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Habíamos hablado en días pasados de que LinkedIn había creado el Slope IA Mirror para verificar todas las cosas que están hechas con IA y etiquetarlo. Pero ¿qué pasa? Si tú haces algo que no es hecho con IA, no tiene el engagement que ellos quieren. Y ahí es un problema. Y no sé qué pensar. Yo voy a decir aquí cuál es mi parecer con todo esto. Da la impresión de que hay una cacería de brujas ahora mismo contra cualquiera que utilice inteligencia artificial. ¿Dónde está el problema? Yo creo que está a la vista. Y es que todos, de alguna forma u otra, estamos utilizando esta tecnología en parte porque nos han empujado a ello. El mejor ejemplo de esto es precisamente LinkedIn. Hubo un momento en el que si cualquier persona se ponía a escribir en LinkedIn, donde tú puedes publicar fotos, videos y texto, hubo un momento en que la propia plataforma te invitaba a tomar ese texto que tú estabas poniendo ahí, someterlo a un sistema de IA que tenía implementado, para que ese sistema entonces afinara el texto y lo pusiera en propias palabras de LinkedIn más bonito y más profesional. Y eso empezó como un relajo y fue implementándose en muchas otras plataformas. Ya casi todas te ofrecen esa opción integrada y a veces tú ni siquiera te das cuenta de que lo estás utilizando porque en la medida en que vas escribiendo, esa misma situación que mencioné te va corrigiendo. Si cometiste un error, te lo corrige. Eso es IA. Y no es que sea mal utilizarla. Y ahí es precisamente donde viene el problema y la razón por la que comentamos aquí que esto más bien parece una cacería de brujas. Realmente es así. Y a mí me da, no sé cómo definirlo, pero la misma gente de Anthropic está metiendo una marca de agua invisible para que eso se vea. Ok, entiendo que hay algunas cosas que sí, si usted va a estar generando información que es de carácter sensible, puede poner tu marca de agua para temas de verificación de pares. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando son temas que son, digamos que, de dominio y soberanía
privada. ¿Para qué? Se supone que usted no puede transgredir la línea de privacidad. Eso entendemos nosotros, pero estos apóstatas de la humanidad y del ser humano están pensando diferente. O sea, ellos están como el burro, tirándolo para el monte. Lo más preocupante es que hay una situación tal con esto que estamos mencionando, que ahora cuando una persona utiliza en Canva o en Photoshop la herramienta de quitar el fondo a una foto o a una imagen, ya eso automáticamente califica de haber utilizado inteligencia artificial. Significa entonces que yo como creadora de contenido puedo tener una idea original y puedo tener recursos que yo misma los busqué o los creé, pero si yo me pongo tratando de hacer algo profesional o algo diferente y me pongo a quitar el fondo de una imagen, automáticamente todo mi trabajo, que quizás tomó horas o días y que llevó un proceso creativo, un proceso de planificación, automáticamente el haber usado esa sola herramienta ya lo convierte en algo supuestamente creado por IA, y eso es incorrecto, porque hay demasiadas formas y hay demasiados niveles de utilizar IA, y no necesariamente el yo utilizarla significa que yo le dejé todo el trabajo a ese sistema. Eso es algo de lo que yo vivo diciendo. Por ejemplo, cuando estamos utilizando alguna herramienta que es un agregador de modelos, tipo Cloud Code, OpenCode o demás familiares, o el antiguo Molbot, que terminó siendo OpenCloud y ahora es OpenCode. Lo que uno hace es conectar diversos MCP y uno darle las instrucciones y uno verifica el resultado y ahí uno trabaja. O sea, estos temas como decía una persona que conozco, estos temas de carpintería informática, o sea, son los que más tiempo hacen perder a uno. Entonces, si uno puede agilizar eso y después enfocarse directamente en la lógica dura del negocio, ya, bien, ese es el uso correcto para unos temas de IA. Es eficientizar el tiempo. Pero cuando se usa, digamos que hasta para todo, ahí es que no pasamos 5 pueblos, señores. Definitivamente este etiquetado de hecho con IA va a traer problemas, porque ya de hecho se está viendo por parte de creadores, gente que se dedica, por ejemplo, al diseño gráfico, gente que se pasa horas diseñando pósters o que simplemente tiene ideas creativas y utiliza herramientas a la mano como Canva, que es bastante completa, dicho sea de paso. Estas personas se están quejando activamente de que por utilizar algo que tiene un poco de inteligencia artificial, ya todo su trabajo está siendo, en cierto modo, descalificado. Y esto viene en medio de una tendencia donde de repente, aparentemente, se está valorando la mano de obra humana a nivel de creación. Ejemplo, Hermès, una marca de lujo. En Hermès se le está dando prioridad a ilustraciones hechas por gente. Y esto es refrescante en una época donde todo es IA, pero al mismo tiempo nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que está buscándose con esto? Porque esto no es casual. Imagínate, ya hemos hablado de eso en varias ocasiones y la gente se está hartando de la inteligencia artificial. Pero de la misma manera que se están hartando de la inteligencia artificial, se están hartando de Meta. Bueno, a Meta le están cayendo todos los palitos encima últimamente. Mira, ya hemos hablado en varias ocasiones de, vamos a decirlo así, del uso y abuso intensivo de las redes sociales y sus efectos en niños, adolescentes y jóvenes. Eso es algo que ya, claro, hay una frontera de responsabilidad entre lo que tiene que hacer un padre responsable, pero también si tú pones a la gente en una situación en la cual, por más que se haga, se va a recaer en lo mismo, hay un patrón. Por más que me digan, hay un patrón. Y ese patrón se está viendo desde hace mucho. De hecho, con cada año que pasa, aparecen más estudios y aparecen más autoridades
señalando cómo las redes sociales, por la manera en que están desarrolladas y estructuradas, no solamente te crean una adicción sin tú darte cuenta, sino que al mismo tiempo están tomando tu información que tú incluyes de manera voluntaria para programar algoritmos, por ejemplo, o simplemente para idear una serie de publicidad que va dirigida a ti. Sí. Esos son dos de los usos más comunes, pero va más lejos, porque hay que tomar en cuenta el tema de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial se alimenta de nosotros mismos. No es solamente información que ya está hecha y disponible, sino que también información que nosotros estamos regando por las redes a cada momento es aprovechada. Sí, y mira, hay algo que me llama también poderosamente la atención y va conectado con este tema. No es directamente pero tú no te has dado cuenta de que siempre estas compañías que transgreden, le ponen multas, siempre van a juicio, van a corte, que si pierden, aquello y lo otro. Sin embargo, yo conversando con un amigo, llegamos a la conclusión de que eso es un tema de elusión fiscal que ellos están haciendo. Porque al ser sometidos con esas multas, al IRS, ellos le dicen, mira, a mí me dieron un fuetazo, yo no puedo pagar tanto. O sea, eso lo vamos a tocar en otro momento, pero lo estoy dejando ahí, como dicen, miren esos 20 pesos ahí. Porque realmente eso es un tema a tocar con más profundidad. Sí, eso que mencionas es una posibilidad, sobre todo cuando lo vemos en el siguiente contexto. Desde hace años estamos viendo que representantes de estas compañías, ya sea Meta, X o TikTok o cualquier otra, con cierta frecuencia tienen que comparecer ante congresistas en Estados Unidos o comités que forman parte del Senado y tienen que dar explicaciones acerca de cómo sus plataformas funcionan y cuál es la manera en que los datos son utilizados o protegidos. Y nunca se ha llegado a un término con esto. O sea, nunca ha habido una sanción específica, nunca se han tomado medidas contundentes, sino que las cosas siguen con su ritmo habitual hasta que vuelve otra vez un juicio de cierta envergadura o una conferencia donde se exigen explicaciones y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, no hay una conclusión, sino que sigue dando vueltas y dando vueltas. Y ahora, como Meta tiene este juicio, que aparentemente puede tener un resultado, hay que ver lo que pasa. Porque si otra vez pasa lo mismo, entonces la teoría que estás exponiendo hace mucho sentido. Sí, y no es la primera vez que vemos de que grandes compañías pasan por ese tamiz. Y sorpresa, vuelven con más fuerza. Eso es lo No peor. entiendo. Pero para que el público tenga una idea más acabada de lo que está pasando con Meta, hay 4 estados que están demandando a la compañía y tiene mucho que ver con el manejo de informaciones de adolescentes. Porque esas informaciones, al igual que las informaciones de adultos, ellos las utilizan para sus algoritmos y para otros temas que ellos manejan. Pero cuando se trata de niños y adolescentes, hay unas leyes que son más específicas. Y se está hablando de que en este juicio puede ser que la multa ascienda a 1.4 billones de dólares, lo cual es un valor bastante cercano al valor de mercado de Meta. Se está diciendo que es poco probable que llegue a ese punto, pero como quiera, la cifra que estoy mencionando es la que se menciona cada vez que se habla del tema. Eso es lo irónico, pero que sea casi el valor de mercado de la empresa entera me llama mucho la atención. Pero eso es para otro momento. No, y hay que decir algo. Son 4 estados en este momento y entre esos estados están Kentucky, Colorado y Nueva Jersey. ¿Y California? Exacto, son 4. Pero el año pasado hubo 41 estados que demandaron a Meta y a lo largo del tiempo, como quien dice, cada estado de Estados Unidos ha hecho su propia demanda. Por eso es que este caso particular no se ve aislado solamente de los 4 estados, sino que hay que verlo en conjunto.
porque Sí. son muchas cosas acumuladas en contra de Meta. Sí, la trazabilidad de todos esos hechos, imagínate, es algo que me da a pensar bastante. Pero eso, página para otro libro en otro momento. Sí, definitivamente hay que esperar a ver lo que ocurre porque el juicio apenas empezó en la semana que ya terminó, así que tenemos que ver cómo evoluciona para seguir dándoles informaciones al respecto. Y es momento del cafecito tecnológico. Siempre decimos aquí que el segmento se llama así porque vamos a tratar temas que son tan calientes como un buen café y en el caso de esta ocasión, créanme que no es la excepción. Hay un tema que tenemos que tratar urgentemente porque nos atañe a todos de alguna forma u otra, y es el hecho de que la carrera de ciberseguridad tiene un componente que le falta, que es demasiado importante. Y al respecto, Jesús va a hacer una pequeña síntesis. Bueno, vamos a ir con los orígenes. Cuando en el 2016-2017, a raíz del C5I y el CSIRT, la conformación de ellos, se decide crear la carrera de, primero un tecnólogo de ciberseguridad y lo llevaron a licenciatura o ingeniería. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que unos amigos que estaban conversándome al respecto, escucharon, bueno, escucharon hasta cosas innombrables que salieron por mi boca porque yo dije, pero ¿cómo es posible que este adefesio, este entelequia, este oxímoron se vaya a hacer? Porque, ok, tú terminas una carrera de ciberseguridad, excelente, tú eres experto en ciberseguridad, bien, pero ¿orientado a qué? Hay gente que quiere justificar lo injustificable. Se supone, en mis tiempos, bastante hace, la seguridad es algo que se estudia a posteriori, como una especialización, como bien lo es, porque tú necesitas conocer de manera integral, de manera sistémica, una vertical con su profundidad. Tú no puedes darle seguridad a una base de datos, vamos a decirlo de esta manera, a un SQL Server, a un Oracle, a un DB2 o a un Postgres, si usted no ha sido administrador de base de datos en uno de esos motores. Tiene que conocerlo a profundidad, desde la creación de usuarios hasta los afinamientos, hasta los temas de computación conglomerada o clustering, alta disponibilidad y demás cosas, y a posteriori usted le pone como un sobre todo, como un manto que lo cubre, la parte de seguridad. Sin embargo, al, al existir hoy en día una percepción líquida de lo que es la computación, y como se dice en el campo, la gente está a sigún. Cualquier persona que oye, ok, ingeniería de ciberseguridad, de una vez se le hace la boca agua, o que dice, voy a aprender seguridad, ok, excelente. Y tú lo pones frente a un sistema operativo, lo pones ante un terminal, o lo pones a analizar, digamos que un fuente de algún driver del kernel de Linux, algo sencillo, digamos que un driver de medición de temperatura de un módulo de memoria de DDR5, que ese driver no es tan grande, no lo pueden hacer porque están huecos, tienen lagunas fundamentales, no conocen de programación. Simplemente dos o tres cositas de scripting o algo para hacer un exploit, pero no entienden el origen de la falla sistémica. ¿Por qué? Esa siempre ha sido mi pregunta. Y lo peor del caso es que nos hemos dejado llevar por toda esta parafernalia mercantilista porque no es, o sea, la ciencia como tal no vende más que el marketing, porque todo lo que era antes seguridad informática y seguridad computacional, ahora mismo le han puesto el mote de ciberseguridad, palabrita que yo realmente aborrezco, pero es la que está, es la que hay y es la que nos están dando todos los días. Ahora bien, para no hacer tanto malabarismo de palabras, es simple.
una persona sin una base formativa sólida no puede estar estudiando ciberseguridad. Me explico y pongo el ejemplo que acabo de mencionar con el tema de la base de datos. O no solamente base de datos. ¿Cómo yo voy a darle seguridad a un stack de red el cual yo no conozco? Eso es lo que yo digo. O sea, bien, no, yo voy a estar manejando tal o cual cosa. No, yo soy cirujano cardiovascular. Ok, yo voy a estudiar cirugía. Pero, ¿y la medicina? ¿Qué hago? ¿Me la como? Ustedes nunca van a ver una carrera de cirugía sin pasar por la parte médica, que es la medicina general, que es pilar integral de toda carrera de ciencias médicas. Hay sus ligeras excepciones, por ejemplo, porque han divergido un poco, por ejemplo, el área de odontología, pero hay 3 cuatrimestres de medicina básica que tienen que hacer. O sea, no es que está dique muy divorciado, pero lo básico lo tienen. ¿Por qué en seguridad informática no lo tenemos? Eso que tú estás mencionando es un problema que se está agravando incluso en esta era de la inteligencia artificial, porque todo se está simplificando. Entonces vemos el ejemplo precisamente de gente que utiliza inteligencia artificial para resolver un problema complejo de matemáticas. Es muy fácil, aparentemente, tú haces un copy-paste, copias el problema, se lo pegas a ChatGPT, a Cloud o cualquier otro sistema que utilices y le dices, resuélveme esto, y te da el resultado. ¿Dónde está el problema? Que como tú quizás no tienes el conocimiento de lo que implica ese problema, tú no tienes forma de saber si la resolución es correcta. Y si te preguntaran por qué ese resultado, posiblemente no lo sepas explicar, a no ser que se te ocurra preguntarle otra vez a la propia inteligencia artificial que te dio la respuesta, con el agravante, una vez más, de que posiblemente no tengas la forma de saber si la respuesta que te está dando es lógica o es correcta. Eso está pasando con lo que mencionas de la carrera de ciberseguridad, pero yo quiero agregar que hay una generalización de este problema. Lo estamos viendo en cada situación imaginable. Hay gente que se mete de lleno en lo que sería una especialidad. Lo vemos, por ejemplo, en trabajos. Sí. Te contratan para un trabajo que es quizás un poco complejo, quizás va alineado a lo que estudiaste, pero no necesariamente tienes el conocimiento o la experiencia o la capacidad que implica esa tarea que te están poniendo. Ahora todo aparentemente es muy fácil porque tienes a tu aliado, la inteligencia artificial, pero se está viendo el problema. Yo vi una noticia que debería de mover a preocupación a nivel general. Y es que en una universidad como Harvard se está viendo el caso de estudiantes de cálculo, que es una forma de matemática un tanto avanzada ya, que no saben lo que es una fracción. Eso soy ahora ante la presencia de los ojos del Creador, porque en realidad, mira, y déjame decirte que es lo peor de todo esto, que cuando salen de esa carrera, se hacen llamar expertos. Y yo digo, ok, ¿cómo tú eres un experto si tú eres recién graduado? ¿Dónde están tus horas de vuelo? ¿Dónde está tu inmersión, la profundidad del conocimiento que tú tienes? O sea, muéstrame qué proyecto has hecho. O sea, todo carente de sentido, de base. Y ahí es que me preocupa, y lo peor del caso, yo no sé a quién echarle la culpa en este país, si al empresariado o a las academias o a ambos, pero tienen parte de culpa. Entonces eso va a traer consigo personal no calificado, una rotación de personal altísima, pasivo laboral, que se incrementa de una manera terrible, porque al estar rotando personal, tú vas a tener que estar pagando y repagando temas financieros que ustedes se tienen que imaginar. Y de hecho, ya eso que tú mencionas se está viendo. Sí.
Desafortunadamente, a veces tenemos profesionales de TI, que usualmente es el nombre que se les da aquí, que cuando hay un problema, que aparentemente es un problema no tan grave, muchas veces esos profesionales nada más saben decir qué pasa, pero no lo saben resolver necesariamente. O les toma unos cuantos días resolverlo, e incluso buscando ayuda externa, precisamente por esas lagunas que mencionabas. Como no hay una formación que abarque lo que es la base, o sea, ¿qué es la base aquí? Programación, ¿qué es una red? ¿Cómo funciona un programa? O sea, todo eso es básico. Base de datos. Como no hay esa formación, sino que directamente pasaron a la parte interesante, vamos a decirlo, seguridad, prevención, ese tipo de temas, no hay ese conocimiento integral que permita verlo en conjunto y decir, puede ser que el problema venga por aquí y puede ser que la solución más adecuada implique estos elementos, porque no hay ese conocimiento. Y por eso es tan peligroso esta tendencia de saltar directamente a lo que sería la parte buena, como dicen, o la parte interesante de algo. Y eso aplica a medicina, como ya mencionabas, aplica a muchas otras cosas, porque incluso en diseño, Claro. o sea, marketing, ese tipo de temas, todo eso tiene una base. Si usted no conoce la base, puede tener todos los conocimientos de lineamientos de un diseño, de cómo se maneja una red social, pero si usted no sabe para qué lo está haciendo, probablemente no funcione. Y lo peor del caso es que se está generando una burbuja que ya explotó. Porque ahora mismo tenemos un exceso de personas estudiando ciberseguridad. Lo digo claramente, y eso, aunque haya gente que quiera quemarme vivo, que quiera mi cabeza, pero yo lo digo claramente. Demasiada gente estudiando ciberseguridad, pero ¿para qué? Porque yo digo, ok, excelente, tú vas a estudiar ciberseguridad, pero ¿por qué tú no estudias computación y de ahí tú te vas a algo que tú puedas pivotear más fácil? Redes, sistema operativo, base de datos, desarrollo de software, análisis y diseño de sistemas, que ya de ahí en adelante tú puedes ir a seguridad o te puedes ir por temas de bioinformática, digamos que informática automotriz, que aquí no hay especialistas en informática automotriz. Eso da pena. Que incluso hay una parte de informática automotriz que tiene un componente de seguridad informática, y ¿por qué no se ponen en eso? No entiendo. Y eso que tú mencionas, ese nicho específico es muy importante, sobre todo porque aquí está llegando una cantidad de vehículos que por presión del propio mercado, lógicamente, vienen equipados con máquinas, con sistemas que son vulnerables, que se pueden hackear fácil. Exacto. O peor, cuando se daña, vamos a decir, chocaron el carro o pasó algo que afectó el sistema, si tú no tienes a una persona que sea especializada en manejar eso, es posible que tome un buen tiempo que ese vehículo vuelva a funcionar correctamente. Es así. Entonces ahí es que tú ves de que todo es una burbuja. Mi pregunta es, ¿a quién beneficia? Porque al que esté estudiando ciberseguridad no va a ser. Esa es la pregunta, y la dejo en el aire así. Y el que quiera responderla, simplemente que nos la responda. Mira, ese tema es más complejo de lo que estamos planteando aquí. Y realmente tiene muchos matices y muchas formas de analizarlo y verlo. Realmente la pregunta es válida porque alguien debe de beneficiarse de la misma forma que aquí decimos que las compañías que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial están buscando la forma de quitarle méritos y también de quitarle espacio a la humanidad. Aquí pasa algo similar, porque esto no viene solo, esto viene incluso presionado de manera internacional por los mercados, por las tendencias que vemos fuera. Todo esto viene arrastrándose y se refleja aquí. Sí, eso es lo peor. Y para no extender mucho, la seguridad
como bien había mencionado, seguridad computacional, seguridad informática, es un sobre todo, o sea, es un manto que cubre ya algo existente. Usted no puede aplicar temas de seguridad a algo que usted desconoce de forma estructural. Vamos a ser más serios, dejemos la charlatanería, dejemos de estar pensando tipo Hollywood y toda esta serie que le han fundido la chaveta a mucha gente. Las cosas no son así. Las cosas son incluso más complejas de lo que la gente se puede imaginar. No es tan fantasioso ni tan fabuloso como la gente lo pinta. Ahora que mencionas series de Hollywood o películas también, que son fantasiosas y que en ocasiones meten ideas en las cabezas de la gente, yo voy a insistir con el tema de la inteligencia artificial y el uso que se le está dando. La gente se ha llegado a creer, y así lo están empujando las compañías que lo trabajan esto, la gente se ha llegado a creer que la inteligencia artificial es la solución a todo. Ellos piensan, en su manera de verlo, que cualquier laguna de educación que se tenga, de conocimiento, automáticamente va a quedar cubierta o compensada por la IA. Cualquier pregunta que yo le haga a la IA, supuestamente me va a dar una respuesta que se supone que es correcta. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a un punto donde la gente, por llevarse de esa narrativa, deja todo a un lado, todo lo que sea educación, todo lo que sea libros, conocimiento, lo deja a un lado porque tenemos esto que lo resuelve y lo hace todo? ¿Qué va a pasar entonces? O sea, que eso es lo que está pasando hoy en día. Porque va a llegar ese momento, o sea, va a llegar el momento, un ejemplo que puede sonar tonto, pero puede ser real dentro de 50 años o dentro de 30. Le preguntamos a ChatGPT cuántos son 2 más 2. Y ahora mismo sabemos la respuesta es 4. Pero es posible que llegue un punto en el que ChatGPT con sus alucinaciones, o quizás a propósito, nos diga que eso es 7 que da. Como no sabemos nada, porque se lo dejamos todo a una máquina, ahí entonces caemos en el gancho. Y ahí se cumple algo de ciencias computacionales que se llama GIGO, Garbage In, Garbage Out. Tú no puedes, o sea, tú le das basura de entrada y obviamente vas a obtener basura. De la única manera en que tú le das basura de entrada y te da información de salida es porque ya no es GIGO, es un ETL, extracción, transformación y carga, pero imagínense. Y ahí es que viene lo que estamos diciendo constantemente. Los conceptos básicos son necesarios. No se puede llegar de 1 al número 10 sin pasar por los otros números que están de por medio. Y eso es lo que pasa, quieren brincarse los procesos. Y por eso es de que vamos de mal a peor. Así es. Pero bien, aquí no hay más nada que agregar, simplemente hay que esperar a ver cómo el panorama va desarrollándose. Esperemos que en algún momento haya un desvío, aunque no tenemos ni la certeza ni quizás la esperanza de que ocurra, pero ojalá y se ilumine la gente en algún momento de que esto que estamos viendo no es lo más correcto. Sí, realmente. Y nada, vamos a cruzar los dedos a ver si esto pasa. Así es. Pero bien, hemos llegado ya al final de este episodio de Vía Tecnológica. Creo que en esta ocasión todo lo que hemos hablado aquí nos da para una buena reflexión, para pensar un poco más de lo que está pasando en el entorno y la forma en que nosotros, como humanidad, estamos manejándonos ante el fenómeno de la inteligencia artificial. Porque las cosas no son tan sencillas como nos las quieren presentar en ocasiones. Y eso es lo preocupante. Siempre hay que diferenciar el acto del amago, porque uno no sabe realmente qué es lo que está pasando. Como el buen mago, con una mano hace algo y con la otra, ustedes saben, se están moviendo los hilos. Claro, el acto de prestidigitación, que básicamente consiste en que la mano es más rápida que el ojo. Sí. Y aquí está pasando exactamente eso. Así es. No nos queda de otra. Pero bien, ya ustedes saben que por aquí siempre estamos hablando de estos temas
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden también seguir con la programación de BTV Canal 32 y nos vemos la semana próxima.